أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dentro de 3 días será el 23 de marzo y fue en este día, en 1889, cuando el Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, inició el sistema del Bait, juramento de lealtad, y con su proclamación como Mesías prometido, la comunidad musulmana Ahmadía se estableció formalmente. Con motivo de este día, la comunidad conmemora el día del Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, y se celebran jalsas o reuniones sobre ello. En dichas reuniones también se habla de las proclamaciones y el propósito del advenimiento del Mesías prometido, alayhi salatu wassalam. Por tanto, aunque todavía quedan 3 días, el próximo viernes ya habrán pasado varios días, y por ello, teniendo en cuenta la cercanía de ese día en sí, hoy presentaré algunas citas del Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, en sus propias palabras. No obstante, es muy posible que, debido al reciente brote del virus, no se puedan celebrar dichos jalsas en la mayoría de los países. Por eso, además de mi sermón, se transmitirán programas en la MTA sobre el tema, y todos los Ahmadis deben esforzarse en escucharlos desde sus hogares junto a sus hijos. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, fue enviado como fiel seguidor del santo profeta sallallahu alaihi wasallam para continuar su misión y propagar su fe por todo el mundo. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, dijo en una ocasión: invoco Darud, bendiciones sobre el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, porque debido a él Dios altísimo ha establecido esta comunidad, y debido a su gracia y bendiciones somos testigos de los signos de su apoyo. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, afirma además: proclamó abiertamente, y esta es mi creencia, mi credo, que nadie puede obtener ningún beneficio espiritual ni bendiciones si no es obedeciendo y siguiendo los pasos del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Es por las bendiciones espirituales que recibió el santo profeta sallallahu alaihi wasallam que Dios altísimo envió al Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, para la reforma del mundo. Le envió para restablecer la gloria y el prestigio del Islam. En este sentido, el Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, declaró: y Dios me ha enviado para que reforme la humanidad. Después, profundizando sobre el propósito de su advenimiento, el Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, afirma: debo decir
y no puedo parar de repetirlo, que soy el prometido que habría de ser enviado para restaurar y restablecer la fe fresca en los corazones de los hombres. He sido enviado exactamente igual que el que fue enviado para seguir al hombre de Dios que llaman Kalimullah. He venido como aquel cuyo espíritu sufrió penurias en el reinado de los héroes y finalmente fue elevado al cielo. Después, anunciando que el Mesías prometido ﷺ profetizó sobre el santo profeta ﷺ, había aparecido en su tiempo designado, declara: Oh hermanos míos, os imploro en el nombre de Dios que no cometáis excesos, porque era imperioso que os presentara aquellos asuntos que de inmediato no lograsteis comprender. Si estuvierais en el camino recto, no hubiera sido necesario mi advenimiento. He mencionado anteriormente que he venido en el espíritu de Jesús, hijo de María, para la reforma de esta umma, de la misma manera que Jesús fue enviado para reformar a los judíos. Por esta razón he aparecido en semejanza a Jesús, hijo de María, y se me ha encargado la misma tarea que le fue asignada a él. Después de mi advenimiento, el Mesías prometido, el primer Mesías, eliminó las innovaciones dañinas y las creencias erróneas de los judíos. Una de esas creencias era que los judíos creían que en el profeta Elías aparecería de nuevo en este mundo. Del mismo modo, muchos musulmanes de hoy creen que Jesús, hijo de María, también descenderá de los cielos como profeta de Dios. Así pues, el Mesías judío, afirmó que Elías no descenderá de los cielos y que, en cambio, Juan el Bautista, hijo de Zacarías, era la segunda venida de Elías en forma espiritual, y que aquellos que desearan aceptarlo deberían hacerlo. El Mesías judío, eliminó este concepto erróneo de su pueblo y, como resultado de ello, fue declarado hereje e infiel. Sin embargo, él solo explicó la verdad. Lo mismo ocurre sobre su manifestación espiritual, en el sentido de que este humilde servidor también ha sido declarado hereje como el Mesías judío. ¿No es esta una similitud muy importante a tener en cuenta? El Mesías prometido, declaró que su advenimiento no solo era para los musulmanes, sino para todas las religiones y todas las naciones. Y dice: finalmente, permitidme aclarar que mi advenimiento en la época actual no es únicamente para reformar a los musulmanes, sino que he venido también para reformar a los creyentes de las tres grandes religiones, musulmanes, cristianos y hindúes. Porque del mismo modo que Dios me ha designado como Mesías prometido para los musulmanes y cristianos, también soy el avatar para los hindúes. Durante los últimos 20 años más o menos he proclamado que del mismo modo que ha aparecido en espíritu del Mesías, hijo de María, con el propósito de eliminar los pecados que han llenado la tierra, he venido también como Raya Krishna, uno de los grandes avatares de la religión hindú. En otras palabras, soy la misma persona, pero en sentido espiritual. Esto no es una conjetura o una quimera por mi parte. El Dios del cielo y de la tierra me ha revelado no solo una vez, sino varias ocasiones que para los hindúes soy Krishna y para los musulmanes y cristianos soy el Mesías prometido. Sé que al escuchar esto los musulmanes ignorantes dirán de inmediato que al asumir como propio el nombre de un kafir o incrédulo he aceptado abiertamente la incredulidad. No obstante, esta revelación procede de Dios y no tengo otra opción que proclamarla. Hoy es la primera vez que lo anuncio ante una asamblea tan grande. Para aquellos que son de Dios, nunca temen las recriminaciones de los críticos. El Mesías prometido, ﷺ, expuso esto en Lecture Sialkot, una conferencia pronunciada por él ante una gran congregación de musulmanes e hindúes.
Respecto al objetivo de su advenimiento, el Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, escribe: cuando el hombre actúa en contra de los mandamientos de Dios Altísimo, se convierte en un mezquino por cometer pecados. Si un soldado es enviado por el gobierno con una orden estricta, el que desobedece esa directriz será considerado culpable y como resultado de ello será castigado. Si este es el caso con meros gobernantes mortales, ¿cuál será el estado de que no respeta ni muestra respeto por una directiva emitida por el mejor de los jueces, es decir, por Dios Altísimo? Para Dios Altísimo su honor es muy querido para él. En una época de pecados y vicios, Dios Altísimo ha designado a su siervo y lo ha enviado de acuerdo con las necesidades de la época, al comienzo de un siglo corrupto, para guiar a la gente hacia el camino recto. Por lo tanto, escarnecer y pisotear este buen juicio es un pecado grave. El Mesías prometido continúa: el hombre nunca puede comprender la sabiduría que está detrás del designio de Dios. Después de todo, ¿qué hombre puede reivindicar entender la sabiduría divina? La sabiduría de los designios de Dios es evidente y manifiesta para esta época. El Mesías prometido dijo, refiriéndose a esta época: antes de, si un musulmán abandona su fe, se formaba un gran alboroto y llanto, pero ahora el Islam está en un estado débil, tan débil que aproximadamente unas 100.000 personas ya lo han abandonado. El Mesías prometido añade: el Islam es una religión pura y perfecta, sin embargo ha sido atacada de tal manera que hay cientos y miles de libros escritos llenos de insultos viles contra el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Algunas revistas se imprimen por millones y si todo lo que se ha escrito contra el Islam se juntara en un solo lugar formaría una enorme montaña. El caso de los musulmanes que no tienen vida y que se han convertido en difuntos. En tiempos como estos, si Dios Altísimo también permanece en silencio, entonces uno se puede imaginar cuál será el resultado. Un golpe de Dios Altísimo es incluso mayor que el de 1000 agresiones del ser humano, y este único golpe será más que suficiente para su religión triunfe sobre los demás. Los cristianos han pasado los últimos 1900 años reivindicando que Jesús es Dios. Por esta razón su religión ha crecido y los musulmanes han ayudado a ello. Los cristianos se han dotado de una arma excelente afirmando que Jesús vive y nuestro santo profeta está muerto. El Mesías prometido dice además: en Lahore el señor obispo presentó este argumento frente a una gran congregación y ningún musulmán pudo rebatirlo. Sin embargo, Mufti Muhammad Sadiq Sahib, un miembro de nuestra comunidad presente allí, en ese momento se levantó y, recitando versículos del Sagrado Corán, mencionando algunos hadices, libros de historia y también de la Biblia, demostró que Jesús había fallecido y el santo profeta vivía, ya que siempre ha habido personas que, habiendo obtenido bendiciones a través de él, demostraban milagros y excelencias en su vida. El arzobispo no pudo responder a esto. El Mesías prometido luego dice: una vez envié un escrito a un grupo de cristianos de Ludiana diciendo que existían pocas diferencias entre nuestras mutuas creencias, y además les dije qué daño había si aceptaban que Jesús falleció de forma natural y no ascendió a los cielos. Ante esto se enfurecieron y dijeron: si aceptamos que Jesús falleció y no ascendió a los cielos, entonces no quedará un solo cristiano en el mundo. El Mesías prometido sigue diciendo: recordad siempre que Dios Altísimo es omnisciente y sabio. Él ha implementado este modelo para que el enemigo pueda parecer. ¿Por qué los musulmanes siguen obstinados en este punto? ¿Era Jesús superior al santo profeta? Si mostráis hostilidad hacia mí,
entonces no debéis exceder los límites y actuar de manera que se destruya el Islam. Dios Altísimo no implementa nada que sea ineficaz y sin esta creencia con respecto a la muerte de Jesús uno no puede romper la cruz. En otra ocasión, el Mesías prometido al Islam escribió esto en un discurso de Lahore: la misión real para que Dios me ha designado a él es eliminar el alejamiento que se ha interpuesto sobre el hombre y su Creador, el restablecer una relación de amor y sinceridad entre él y su Señor. También me ha designado para detener las guerras religiosas y proclamando la verdad, promoviendo la armonía religiosa, revelando las verdaderas religiosas y que han permanecido ocultas a los ojos mortales, y mostrando la verdadera espiritualidad que yace sumergida bajo la oscuridad de las pasiones egoístas. También me ha enviado para demostrar prácticamente y no solo con palabras cómo los poderes divinos entran en el hombre y cómo se manifiestan a través de la oración y la concentración. Pero ante todo me ha enviado para restablecer por siempre la creencia perdida en la unidad de Dios, el Tauhid, que es pura y luminosa y no está adulterada por ninguna forma de idolatría o shirk. Todo esto no sucederá por mi poder, sino por la poderosa mano del Señor de los cielos y la tierra. Si bien Dios ha asumido la tarea del entrenamiento espiritual y me ha inspirado poniéndome al frente con celo para lograr esta reforma a través de su revelación, también me ha preparado corazones y dispuestos a aceptar mis palabras. Y observo que desde que Dios me ha enviado una gran revolución ha comenzado a tomar forma en el mundo. Luego, en su episodio sobre el hecho de que debido a la misericordia de Dios Altísimo y para salvar a la humanidad, Dios envía sus siervos elegidos y reformadores. El Mesías prometido al Islam dice: es la ley eterna de Dios, el Señor del universo, que cuyo sufrimiento y dificultades llegan al extremo y despierta su misericordia y se crean los medios para el alivio de los problemas del mundo. Por ejemplo, cuando la sequía provoca hambruna severa y las personas están a punto de perecer, Dios Altísimo hace que llueva. Cuando hay una epidemia y miles comienzan a morir, Él genera medios para purificar el aire o encontrar alguna medicina. Cuando una nación está en manos de un tirano, este finalmente es reemplazado por otro gobernante justo y benevolente. Del mismo modo, cuando las personas abandonan el camino de Dios, y renuncian al Tauhid, la unidad de Dios, y a adorarle, Él designa a alguien a quien les otorga una visión perfecta y de honra a su palabra, revelación, para guiar la humanidad y lograr una reforma frente a todos los males que ocurren. La verdad es que Dios es sustentador de quien depende la existencia y continuidad del universo. Él no priva a sus atributos benévolos a sus criaturas y ni deja que se beneficien de ellos. Por el contrario, entran en juego cada uno de ellos instantáneamente cuando son requeridos. En otra ocasión, el Mesías prometido al Islam afirma: extremadamente bendito y afortunado es aquel cuyo corazón es puro y desea la manifestación de la grandeza y gloria de Dios Altísimo, porque Dios da prioridad a esa persona sobre los demás. En cuanto a los que se oponen a mí, la decisión entre nosotros recae ante Dios Altísimo, y éste conoce la realidad de nuestros corazones. Él sabe qué corazones están inclinados hacia la atracción de este mundo y qué corazones están llenos de fervor hacia Dios Altísimo. El Mesías prometido sigue diciendo: recordad bien que por sí mismo uno no solo puede avanzar en la espiritualidad hasta que purifique su corazón.
Cuando el corazón se vuelve puro y limpio, desarrolla una fuerza y facultad particular para progresar espiritualmente. Entonces es dotado de todo tipo de medios para progresar más y más. Meditad sobre el ejemplo del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, que estaba solo en ese mismo estado y proclamó: Oh humanidad, verdaderamente soy el mensajero de Allah para vosotros, para todos vosotros. ¿Quién podría haberse imaginado en ese momento que la afirmación de un individuo así, que estaba solo, llegaría a cumplirse? Además, se enfrentó a tantas dificultades que nosotros ni siquiera hemos soportado en una milésima parte de lo que él padeció. Por otra parte, él, al dar consejos al mundo en general, el Mesías prometido de la Islam dijo: Mi último consejo para vosotros es que os preocupéis por vuestra fe, que no ocurra que debido a vuestra arrogancia y negligencia seáis contados entre los rebeldes a los ojos de Dios Altísimo. Meditad sobre el hecho de que Dios Altísimo os ha considerado en un momento que ya había sido destinado desde el pasado, por lo que debéis esforzaros para poder convertiros en destinatarios de estas bendiciones. Dios Altísimo ha enviado desde los cielos a quien se le había otorgado este honor. Ahora está siendo empañado y vilipendiado. El profeta está siendo insultado. ¿Quién es el mejor de toda la humanidad? A él le toman como uno más entre los malvados y mentirosos, y de manera similar describen su libro, el Sagrado Corán, con malas palabras, considerándolo un libro escrito a través del esfuerzo humano. Por lo tanto, Dios Altísimo ha recordado su promesa, que se ha registrado en el siguiente versículo del Sagrado Corán. En verdad, nosotros mismos hemos revelado esta exhortación y ciertamente seremos su guardián. Hoy es el día del cumplimiento de esta promesa. A través de poderosas señales y todo tipo de signos, Dios Altísimo ha demostrado que esta comunidad está establecida por Él. ¿Alguna vez habéis sido testigo de los signos tan claros y manifiestos de Dios Altísimo como los que habéis presenciado ahora? Dios Altísimo luchó contra los no musulmanes como un combatiente y los derrotó. Hubo un enfrentamiento en el caso del reverendo Azam, y mirad ahora por vosotros mismos, ved dónde está Azam. Hoy yace enterrado. De acuerdo con la condición estipulada en la revelación divina que recibí sobre él, se le concedió un respiro por un tiempo, y entonces, de acuerdo con la condición mencionada de dicha revelación divina, quedó atrapado en las garras del Altísimo. La segunda batalla fue de Pandit Lehram. Pensad en cómo Dios Altísimo triunfó en esta batalla. Habéis visto con vuestros propios ojos que las señales de su muerte, que ya habían sido profetizadas con anterioridad, se cumplieron. El signo de la ira del Dios Altísimo trajo a todo el pueblo. ¿Alguna vez habéis visto tales signos gloriosos manifestarse ante sus ojos? Así, oh progenie de los musulmanes, no deshonréis las obras de Dios. La tercera batalla, en esta ocasión del Maotaso Jalsa, la tercera batalla fue en Maotaso Jalsa. De nuevo, reflexionad sobre cómo Dios Altísimo hizo triunfar al Islam y les hizo testigos de su signo. Dios Altísimo había revelado con anterioridad a su siervo que en su ensayo sería declarado supremo, y de hecho esta promesa se cumplió. Además, el bendito impacto de este escrito dejó asombrados a todos. ¿Fue este el trabajo de Dios de algún otro? El Mesías prometido de la Islam aquí refiere una conferencia de religiones en su libro La filosofía de las enseñanzas del Islam. Fue leído en voz alta y Dios Altísimo había revelado ya de antemano su éxito y supremacía.
El Mesías prometido, al-Islam, había purificado dicha profecía en un anuncio antes de dicha conferencia y al final todos los no musulmanes reconocieron abiertamente que todos los ensayos presentados, este fue el más exitoso. El Mesías prometido, al-Islam, afirma además, la cuarta batalla fue el caso del Dr. Henry Martin Clark, en el que los cristianos arias y musulmanes en oposición a mí se unieron en sus esfuerzos por derrotar falsamente que era culpable del intento de asesinato, pero Dios Altísimo me reveló por anticipado que fracasarían en sus esfuerzos. Esta revelación fue compartida con casi 200 personas antes de su cumplimiento y al final se nos concedió la victoria. La quinta batalla fue contra el Mirza Ahmad Baik de Hashiapur. Sus familiares y asociados cercanos ridiculizaron el Islam, mientras que en algunos de sus más acérrimos apóstatas se oponían fuertemente al Sagrado Corán y lanzaban abusos y demandaban una señal al Islam de mi parte e incluso publicaban anuncios para esto. Pero por eso finalmente Dios Altísimo reveló una señal según la cual Ahmad Baik sería testigo de la muerte de algunos de sus parientes y también de que sufrirían algunas aflicciones y finalmente moriría en un periodo de 3 años. Esto es precisamente lo que ocurrió y murió dentro del periodo de tiempo señalado para que se hiciera evidente que quien traspasa todos los límites será finalmente castigado. Así el Mesías prometido al-Islam advirtió al mundo que no debían oponerse a uno que ha sido enviado por Dios Altísimo, porque Dios envía a alguien, entonces lo apoya con su ayuda y socorro, y muestra sus signos. El Mesías prometido, al-Islam, ha declarado: Dios Altísimo me ha revelado en palabras manifiestas que un amonestador vino al mundo, pero el mundo no lo aceptó. Sin embargo, Dios lo aceptará y demostrará su veracidad con señales poderosas. Así, la difusión de la comunidad musulmana ahmadía en más de 200 países del mundo es un testimonio del hecho de que Dios Altísimo está continuamente estableciendo la veracidad del Mesías prometido al-Islam por doquier. Por lo tanto, Dios Altísimo nos permita contribuir al cumplimiento de la misión del Mesías prometido al-Islam y que nos aumente la fe y la convicción y nos permita cumplir con todas nuestras responsabilidades. Ahora me gustaría hablar de la pandemia que se ha extendido en estos días y presentar algunas opiniones y análisis del mundo secular. Philip Johnson, sobre el Daily Telegraph, el 18 de marzo de 2020, Netflix y otras plataformas informan que una de las películas más populares que se están transmitiendo actualmente es Contagion, una película de 2011. La trama se acerca a la propagación de un virus, de desempleados intentos de los investigadores, médicos y funcionarios de salud pública por identificar, contener la enfermedad, la pérdida del orden social y finalmente la introducción de una vacuna para detener su propagación. Continúa escribiendo: me pregunto si nuestra predilección por las películas apocalípticas es una respuesta a un largo periodo de estabilidad y prosperidad que, al menos desde el punto de vista de los materialistas, la mayoría de nosotros supuso complacientemente que continuaría para siempre. Es extraordinario pensar que en el espacio de tan solo 2 semanas nuestro mundo se ha puesto completamente patas arriba. Todos nuestros planes se han detenido y nuestras esperanzas para el futuro son ahora inciertas. Escribe además: ni la amenaza de una guerra nuclear invernal ni el impacto de varios accidentes económicos, incluyendo el más reciente, fue algo parecido a lo que esta pandemia está causando ahora. Y continúa diciendo: incluso durante la última guerra mundial la gente salía del teatro, cine, restaurantes, cafés o clubes y pubs. De hecho, esa es una de las formas en las que lo aguantaban. Sin embargo, todo eso se nos llega ahora. Philip Johnson añade además: la mayoría de nosotros que hemos crecido desde la Segunda Guerra Mundial esperamos un estado de prosperidad y estabilidad y satisfacción que la mayoría de las generaciones anteriores nunca imaginaron posible, y tampoco habrían sido complacientes para creerlo. Y sigue diciendo: la esperanza es que la ciencia venga al rescate con una vacuna o una cura, y tal vez lo haga.
Y apuntilla, las pruebas comenzarán hoy en Seattle con voluntarios humanos. La mala noticia es que llevará meses en saber si funcionará. Escribe además, a lo largo de la historia, la gente ha buscado a lo largo de la historia, la gente ha buscado en su fe para superar eventos como este. A lo largo de la historia, si ocurrían eventos tan peligrosos, la gente se refugiaba en su fe para continuar viviendo y se volvía hacia Dios para dar sentido a lo que se había sucedido a ellos y a sus seres queridos. Escribe además, los ateos tienden a adoptar una visión secular y humanista de la propensión del hombre a mejorarse a sí mismo. Esto es esencialmente un concepto de la Ilustración, según la cual los procesos naturales siempre pueden ser mejorados por el esfuerzo humano y no atribuidos al destino o a la ira de Dios. Y dice, ¿cuántas veces hemos oído decir a la gente que todo va a estar bien porque los científicos van a encontrar una solución? Ya sea el calentamiento global o la pandemia, ahora estamos a punto de averiguar si tal optimismo está justificado. Si no lo estuviera, dice, entonces podría volver a la Iglesia. En otras palabras, está diciendo que en este momento se está lejos de la religión y de Dios, pero que, vistas las circunstancias y condiciones actuales del mundo, también si lo que los científicos están diciendo que no se cumple, entonces deberíamos pensar en volver a la Iglesia y a la religión. Por lo tanto, este virus ha obligado al mundo a reflexionar sobre el retorno a Dios. No obstante, el Dios verdadero y el Dios vivo es solo es el Dios del Islam, quien ha anunciado que mostrará el camino hacia él a aquellos que deseen hacerlo. Y ha dicho que aquellos que dan solo un paso hacia él avanzará varios pasos hacia ellos. Les tomará de la mano y los acogerá bajo su protección. Por consiguiente, en estas circunstancias en las que necesitamos reformarnos, también necesitamos llevar a cabo el tabligh, o sea, propagar el mensaje del Islam. Debemos, más que antes, familiarizar al mundo con el Islam. Además, cada Ahmadi debe tratar de informar al mundo que, si desea su supervivencia, debe reconocer a su Dios, quien le ha creado. Si desea un mejor final, entonces debe reconocer al Dios que os creó, porque el objetivo final es la vida en el más allá. La gente no debe buscar copartícipes con él y cumplir además con los derechos de su creación. Así que, ahora más que nunca, debemos realizar este esfuerzo. Por eso que Allah permita que todos lo hagamos. Por otra parte, incluso algunas personas materialistas dicen que estas pandemias continuarán aumentando. Por esta razón, como he dicho, para mantener un buen final es esencial que nos volvamos hacia Dios Altísimo y luego digamos al mundo entero que el verdadero fin es la vida en el más allá, para la cual deberéis regresar a Dios. Con respecto a esto, una advertencia de un experto que se publicó en The Times el 6 de marzo pasado es que las posibilidades de que las mutaciones genéticas de los virus peligrosos se vuelvan normales son muy altas y por eso es cuestión de años que un nuevo coronavirus puede potencialmente difundirse en todo el mundo. Dicen que quizás cada 3 años podría surgir una nueva enfermedad. En Bloomberg, el 6 de febrero de 2020, también apareció un artículo que decía que los científicos pueden ganarle la partida al coronavirus, pero la guerra de la humanidad contra las epidemias es interminable. En la carrera armamentística evoluciona
evolutiva entre la humanidad y los microbios, los insectos están regresando. Desde 1970, según la Organización Mundial de la Salud, se han descubierto más de 1.500 patógenos nuevos y las epidemias en el siglo XXI se están propagando más rápido y más lejos que nunca. Luego declara que los brotes que antes eran locales ahora pueden volverse globales rápidamente. Respecto a esto, tengo que decir que los datos presentados son muy amplios y ahora no los puedo exponer todos aquí. Pero, como he dicho, para tener un buen final en la vida necesitamos desarrollar nuestra conexión con Dios Altísimo más que antes si se cabe. Más que antes si cabe. Que Dios nos permita hacerlo. Antes de terminar, me gustaría decir que anteriormente ya he dado algunas pautas sobre la pandemia del coronavirus y os recordaré ahora porque esto se está extendiendo por todo el mundo muy rápidamente y sus efectos también se están sintiendo aquí en el Reino Unido. Por lo tanto, el gobierno se ha visto obligado a tomar medidas adicionales y más estrictas. Cuando surgen enfermedades y pandemias, estas pueden afectar a todo el mundo. Por esta razón, todos debemos tener mucho cuidado y actuar siguiendo el consejo del gobierno. Las personas de edad avanzadas, enfermas o con enfermos que debilitan la inmunidad, deben extremar su cuidado. Los ancianos rara vez deben salir de casa y esto es lo que el gobierno también ha anunciado. En general, a menos que alguien tenga muy buena salud, uno debe quedarse en casa. Aparte de esto, tomad precauciones cuando asistáis a las mezquitas y ofreced las oraciones del Yuma en nuestra mezquita local. Hoy mismo, por la asistencia que veo aquí ahora en la mezquita Mubarak, parece que la gente está ofreciendo las oraciones del Yuma en sus mezquitas locales y esto debe seguir así, a menos que el gobierno diga que tampoco se reúnan para el Yuma. Por su parte, las mujeres generalmente deben evitar ir a las mezquitas y si tienen niños definitivamente no deben acudir a las mismas. En general, los médicos aconsejan prestar atención al descanso para aumentar y mejorar nuestro sistema inmunológico y por lo tanto debemos asegurarnos de dormir lo suficiente. Aseguraos pues de dormir adecuadamente, tanto vosotros como sus hijos. Un adulto debe dormir de 6 a 7 horas y los niños requieren de 8, 9 o 10 horas de sueño. Debéis prestar mucha atención a esto y no debe darse el caso de que por la noche uno permanezca despierto innecesariamente mirando la televisión hasta la medianoche y luego por la mañana se pierda la oración del Fajr u oración de la madrugada y luego se levante angustiado por el trabajo al que tiene que llegar en unas pocas horas y permanezca alertado y perezoso durante todo el día, junto con el cansancio añadido del trabajo. Así es como atacan las enfermedades aprovechándose de nuestra debilidad. Por ello, inculcad a los niños el hábito de dormirse temprano y despertarse temprano, y que tengan entre 8 y 9 horas de sueño. Además, evitad comer comida basura de las tiendas, especialmente las patatas fritas que las personas les dan a los niños para comer. También tales alimentos que contienen muchos conservantes y aditivos, ya que estos son perjudiciales para la salud y deben evitarse, porque tales alimentos debilitan lentamente el cuerpo humano. Los médicos también aconsejan en estos días beber agua continuamente. Es esencial beber un poco de agua cada hora o cada media hora, más o menos, porque esta es una forma de mantenerse protegido contra las enfermedades. Aparte de esto, las manos deben mantenerse siempre limpias, incluso si no hay desinfectantes disponibles, por lo que hay que lavárselas con frecuencia y como mencioné con anterioridad, aquellos que realizan la ablución antes de rezar al menos 5 veces al día tienen seguro
la oportunidad de permanecer siempre limpios. Por lo tanto, prestad atención siempre también a esto. En cuanto a los estornudos, como lo he dicho antes, cubríos la nariz con pañuelo cuando estén en la mezquita, en casa o en cualquier sitio. O hagan algunos médicos han aconsejado ahora, es decir, estornudad en vuestro brazo para que las gotas de saliva no se extiendan. En cualquier caso, la higiene es muy importante y debe prestarse mucha atención a esto. Para terminar, debo decir que la solución final es la oración y debemos rezar para que Dios nos proteja a todos de esta enfermedad y de todos sus efectos nocivos. También debemos rezar por todos aquellos ahmadis que han contraído el coronavirus de cualquier manera y para aquellos de quienes los médicos sospechan que tienen el virus. De hecho, orad además por todos aquellos que sufren alguna enfermedad y, como he dicho con anterioridad, el virus afecta sobre todo a las personas con problemas de salud subyacentes. Así que orad por esas personas para que Dios Altísimo los mantenga protegidas. En general, orad por todos, que Dios mantenga al mundo protegido de los efectos nocivos de esta pandemia y que otorgue plena salud a todos los enfermos. Finalmente, que conceda salud a cada ahmadí y que Dios también nos incremente en la fe y creencia. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر